Iglesia, Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga más. Amén. Dos cositas antes de comenzar. Ya lo pueden buscar. Díganlo usted, Luis. Vamos a empezar. Hermanos y hermanas, abran su Biblia. Libro de Lucas, capítulo 15. Libro de Lucas, capítulo 15. Y me gusta que el hermano Wichi está cada vez entonando más su garganta con sus gárgaras de limón y miel de abeja. Ya no le salen los gallitos. Así que estamos muy bien en cuanto a eso. Dos detallitos importantes quiero reconocer para que tengan en sus oraciones. A nuestro hermano Manuel está un poquito quebrantado de salud, por eso no lo ven. Por eso hay mucho silencio dentro de la iglesia. Sí, el hermano Manuel está en casa recuperándose de una alergia, un catarrito, gracias a Dios. No es nada de qué preocuparnos, igual que nuestro hermano Pello y nuestra hermana también están convaleciendo también en casa, ¿verdad? Están allí, pero tenemos a Yamile hoy aquí sentadita solita, pero solita no está en la familia. Luego de culto, iglesia, algunos de los hermanos me han dicho que quieren hacer un grupo para limpiar el templo. Dentro de ese grupo que estamos organizando está la hermana Jessica, la hermana Yesenia, está la hermana Joan, está la hermana María y el hermano Mario. Me gustaría reunirme con ustedes después de culto para poder organizar ese grupo para comenzar y darle un respiro también a los muchachos que están trabajando sábado. Que mi eterno agradecimiento para los muchachos que están limpiando el templo. También hay personas que van a estar limpiando el templo en la semana, los lunes o los martes van a venir para simplemente botar basuras y dejar todo acondicionadito para que todo aquel que visite el templo de la iglesia sin paredes encuentre un templo como el Señor se lo merece. A veces pensamos que los ministerios más importantes son los que están detrás de un púlpito, detrás de un micrófono, aquellos evangelistas, aquellos que están siendo visibles, pero hay unos héroes anónimos que están detrás del telón haciendo un trabajo excepcional y a ellos le damos las más sinceras gracias. El libro de Lucas, capítulo 15, esta historia que vamos a estar leyendo en esta mañana no es una historia ajena al conocimiento de cada uno de nosotros. Hace varios años atrás tuve la oportunidad de predicar sobre este en particular, pero a mí me da siempre curiosidad dónde aparecen ciertos eventos en la Sagrada Escritura. Y el capítulo 15 es un capítulo que yo en lo personal le he puesto por nombre lo que aparentaba estar perdido, pero no lo estuvo. En lo personal, yo le pongo a ese capítulo ese título. Lo que aparentaba estar perdido, pero no lo estuvo. Pastor, ¿por qué usted dice eso? Mire, tiene la peculiaridad que el capítulo 15 tiene 3 parábolas. 3 parábolas. La primera parábola es la parábola de la oveja perdida. Y se dice, el título en negritas arriba, la parábola de la oveja perdida, ¿verdad? Así dice, ¿verdad? Pero yo siempre me he preguntado, ¿por qué ese nombre de la oveja perdida? Eso no está en los manuscritos originales, ¿sabe? Eso es el título que se le ha puesto para identificar. Pero ¿por qué le pusimos por título la oveja perdida cuando no se quedó perdida? ¿O acaso se quedó perdida? ¿Acaso el pastor no fue, la buscó y la rescató y la trajo nuevamente al redil? Pues no se quedó perdida. Mi hermano, porque la Biblia nos dice a nosotros que lo que está en la mano del Señor, nada ni nadie los arrebatará de las manos del Señor, ¿verdad? Y eso ahí aparece también en lo que es en la ilustración que el Señor habla de que Él es el buen pastor. Pero luego de eso encontramos otra parábola de la moneda perdida. Y dice que aquella moneda se le perdió a aquella dama. ¿Pero qué hizo ella? Pues se me perdió, pues ¿qué voy a hacer? Como hacemos a veces que se nos pierden 5 centavos, $1 y lo dejamos por extraviado. No, pero esa dama que aparece en esa historia de esa parábola, dice que ella abrió las puertas, movió todo, barrió todo y estuvo ahí insistiendo hasta que recuperó esa moneda. Pues la moneda no se quedó perdida, ¿verdad, Michelle? La moneda se recuperó y dice que hizo fiesta con las vecinas, tomaron café, chocolate y galletitas celebrando que encontraron esa moneda. Pero luego, ya al último de este capítulo, aparece lo que es la historia o la parábola del hijo pródigo. Recordemos siempre que una parábola es una historia terrenal, una historia no tiene que ser real. Es una historia terrenal
con un fin o una educación espiritual. La única parábola que entendemos nosotros que no fue una ficción o una historia de camino, que fue algo que fue verdadero, es la parábola del rico y Lázaro, porque es la única parábola que aparece con nombre propio. Pues entendemos que esa parábola no era simplemente una historia, era algo real. Pero hoy vamos a leer lo que es la parábola del hijo pródigo. Si usted tiene Lucas capítulo 15, nos ponemos de pie, si usted tiene esa oportunidad de ponerse de pie para darle reverencia a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios siempre, pero siempre, siempre se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy quiero, con la ayuda de Dios y dirigido una vez más por el Espíritu Santo, yo quisiera hablarles bajo el tema una historia que se repite. Una historia que se repite. Dice la palabra y se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También dijo esto Jesús. Un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y el Señor o el Padre les repartió los bienes, tanto a uno como al otro. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo ¿de qué forma? Perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre a aquella provincia y comenzó a faltar. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las que comían los cerdos, pero nadie les daba. Que a veces decimos por ahí y él comía de las algarrobas. Mire, hermano, no comía de las algarrobas porque nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí padezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba de lejos, lo vio su padre, y fue el padre movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y besó al hijo. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo, mira qué bonito, pero padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido, vestirle y ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Damos gracias a Dios por su santa y por su bendita y sobre todo infalible palabra. En la lectura que acabamos de tener es una lectura que, aunque no terminamos toda la historia, sabemos que dice que el hermano reclamó y el padre habló con el reclamo, pero eso no viene al asunto. Dios no me movió a esa área. Esta lectura que acabamos de tener hoy, podemos ver 2 detalles bien interesantes. ¿Cuáles son esos 2 detalles? Pues ahí nosotros vamos a encontrar 2 tipos de sentimientos. Un sentimiento de tristeza. Pastor, ¿un sentimiento de tristeza? Pues sí. Vemos tristeza porque revela esa lectura, es la ingratitud de un hijo hacia un padre. Pero también allí vemos lo que es alegría, regocijo y gozo al ver el corazón de un padre en cuanto a la ingratitud de un hijo. ¿Notaron algo? Vemos lo que es la tristeza por la ingratitud del hijo, pero vemos la alegría por esa misericordia del Padre. A mí me gustaría poco a poco ir desmenuzando muchas cosas de esta lectura. Por ejemplo, a mí me gustaría ver primeramente lo que este joven deseaba.
Yo voy a estar hablando, yo le voy a poner distintas maneras de ver a este joven. ¿Es un joven? ¿Es el hijo? ¿O es un hombre? No sabemos porque la Biblia no me está diciendo cuál era la edad. Y a veces le voy a decir el hijo, a veces le voy a decir el hombre, a veces le voy a decir este joven. No lo sé, quizás es porque el sermón va para distintas personas el día de hoy. Espero que sea así. No sé por qué el Señor me movió en esta dirección, pero tenga oídos prestos para esto que vamos a hablar en esta mañana. Bueno, miremos lo que este joven deseaba, lo que este hijo deseaba. ¿Qué deseaba este joven? Este hijo, deseaba lo que un gran número de personas desea. Y digo esto porque todos en algún momento de nuestras vidas, haya sido ahora en Cristo o antes de Cristo, tenemos los mismos deseos de este joven. Este joven de esta historia no es muy diferente a muchos de los que estamos aquí y aún a muchos de los que están fuera de estas paredes o aún a muchos de los que nos están viendo a través de la plataforma de Facebook. Y me explico. Varias cosas que deseaba este joven. Lo primero que yo veo en esta historia es que este joven deseaba libertad. Deseaba libertad. El problema es que nosotros no tenemos idea de lo que es libertad y de lo que es libertinaje. Porque libertad y libertinaje son dos cosas completamente distintas. Este joven de esta historia, él quería libertad, él tenía una vida, estaba lleno de vida, él tenía mucha energía, él tenía muchos planes en su cabeza. Ahí es donde está el problema, porque tenía muchos planes en su cabeza, pero lo que había en su cabeza eran planes que eran descabellados, eran planes que no tenían razón, eran planes que no tenían prudencia, eran planes que eran insensatos esos planes. Este joven buscaba, no libertad, aunque eso es lo que posiblemente él estaba esperando, libertad. Este joven lo que quería era libertinaje. Pastor, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia entre libertad y libertad, la definición, vamos a encontrar que muchas personas tienen conocimiento de lo que es la libertad y el libertinaje, pero a propósito, por su propia concupiscencia y su maldad, lo que hacen es que no me interesa entenderlo. Y yo se lo voy a explicar ahora y verá que por su propia concupiscencia va a decir, a mí no me importa, yo voy a hacer lo que me da la gana porque yo quiero libertad. No, tú quieres libertinaje. Te explico. Libertad es la capacidad que tenemos de obrar y pensar con nuestra propia voluntad. Ahora, la libertad tiene obligaciones y responde por tu libertad, respondes por las consecuencias de tus actos. Tú tienes libertad, pero tienes que responder por tus actos. La libertad siempre se entiende que va a limitarse y va a responder a las leyes establecidas. Yo tengo libertad, pero yo no tengo libertad para romper leyes, ni para romper las leyes de aquí de la tierra, ni mucho menos las divinas. Pero en cambio, el libertinaje es todo lo contrario. Libertinaje consiste en adoptar una conducta desenfrenada. ¿Sabe lo que es desenfrenada? No le pone emergencia, no le pone freno, los pates están fuera, va por ahí a lo que él quiera. El fin del libertinaje es la búsqueda de su propio placer, de sus propios caprichos, de cubrir toda su propia concupiscencia. Con el libertinaje no hay responsabilidades y mucho menos se responde por los actos, trayendo consigo rechazo social y problemas con las leyes. ¿Me entendieron? La pregunta es, ¿te es familiar todo esto? ¿Verdad que en algún momento de nuestras vidas deseamos tener ese tipo de libertad? No responderle a nadie, sin importar las consecuencias. Queremos hacer lo que nos venga. Por eso es que digo que este joven
no es muy diferente a nosotros estando en Cristo o fuera de Cristo. Este joven buscaba libertad, pero ¿sabes qué? Libertad sin dinero no la hace. ¿Verdad? Libertad sin dinero no la hace. Libertad no vale de libertad. Y dentro de los planes de este joven, para poder tener la libertad que él quería, él le dijo al padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Hoy, dame la parte de los bienes que me corresponden. Este joven sabía que si él se quería divertir de lo lindo, él necesitaba, ¿con qué divertirse de lo lindo? Necesitaba dinero, necesitaba posesión. Y por eso fue que él le dijo al padre, dame los bienes que me corresponden. Ahora, iglesia, déjeme decirle algo. En lo personal yo creo que esa petición es muy descabellada. Es una petición escandalosa. ¿Y por qué usted dice que esa petición es escandalosa? ¿Acaso no tenemos derecho a una herencia? Oiga, sí, todos tenemos derechos a una herencia. Pero miren el caso de este joven. La petición de este joven lo que implica era que le estaba ya deseando la muerte a su padre. Porque le estaba pidiendo su herencia en vida. Dame lo que me corresponde. ¿Qué le correspondía a ese joven? Nada. Todo eso era del país. A ese joven no le correspondía nada. Todo era del país. Más nada. Y él le dice, dame lo que me corresponde. Si nosotros definimos lo que es herencia, dice que conjunto de bienes, derechos y obligaciones que al morir alguien, ¿escucharon? Al morir alguien, son transmisibles a sus herederos y a sus legalitarios. Este joven prácticamente lo que estaba era, acaba y muérate y dame lo que me corresponde porque yo quiero vivir mi vida a como me dé lugar, a como a mí me venga a gana. Yo necesito todo ese dinero. Quizás este joven no sabía lo que es la voluntad de Dios. Pablo le escribió a Timoteo para que educara a la iglesia y le dice en primera de Timoteo capítulo 6 verso 10, raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y si usted leyó bien la historia de hoy, esa parábola, este joven fue traspasado de muchos dolores. Porque amó más el dinero, las posesiones y el deleite, que mejor estar en una relación familiar. Otra cosa que quería este joven, libertad, dinero, pero quería estar lejos de los padres. Él quería estar lejos de la familia. Para este joven, el padre, el hermano, no se menciona a la madre, pero tenemos que recordar de que en los tiempos bíblicos la mujer no era muy mencionada en la familia. Era más lo que era patriarcal, se hablaba más del varón. Pero quizás allí estaba la madre, había más familiares. Pero para este hijo pródigo, el padre y quizás toda la familia se habían convertido en el mayor obstáculo para él lograr lo que él quería, independencia. Quería salir de la familia. Este joven sabía que si él le expresaba a su padre, a su familia, cuáles eran sus intenciones, qué era lo normal que le iba a decir el padre, yo no te apoyo en eso. Perdóname, eso es una mala decisión. Hijo, eso que tú quieres no va de acuerdo con nuestros valores. Eso que tú vas a hacer te va a causar perdición porque hermano, dígame si no es el trabajo de los padres aconsejar a sus hijos. Es el trabajo de los padres aconsejar a nuestros hijos. Pero este joven sabía que lo que iba a hacer, su familia le iba a poner un pero. ¿Por qué? Porque él quería independencia. Quería hacer lo que le viniera en gana. No rendirle cuentas absolutamente a nadie. La Biblia dice, Pablo hablándole a los colosenses, en el capítulo 3, verso 20, él decía, hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto es agradable a Dios. Hijos, obedecer a vuestros padres. Y si él tenía conocimiento de esa verdad bíblica, verdad de Dios, pues mejor él prefería salir de la cobertura de papá para no tener que entrar dentro de una obediencia. En mi casa, si usted va a la nevera, mi esposa tiene allí una
un cuadrito pegado en la nevera. ¿Verdad que sí? Tiene allí, y eso ha estado allí por años y años y años. Me gustaría que mi hija lo dijera. ¿Te acuerdas lo que dice? No. Mientras vivas aquí, se hace lo que yo diga. Y te lo regaló. Debe decirse, yo se lo regalé. Tú eres brillante. Por eso es que mi hija ahora se quedó en Ponce y no va para casa. Este joven sabía que mientras estuviese bajo la cobertura de papá, él tenía que sujetarse a su papá. Pero él quería independencia, él quería salir completo de toda esa cobertura. Pues él quería libertad o libertinaje, como le quieran ver. Él quería tener dinero, él quería estar alejado de su padre. Pero él lo que estaba buscando era su propia felicidad. Pero el problema de esto, iglesia, es que este joven quería una felicidad, pero la estaba buscando de la manera equivocada. La buscaba de la manera incorrecta. Él quería cambiar la felicidad de un hogar estable, de una estabilidad. Él quería cambiar esa felicidad genuina, de una felicidad pura, de una felicidad honesta, por una felicidad en una incertidumbre, porque él no sabía lo que se iba a enfrentar. Era algo que aún era desconocido para él, pero yo lo quiero. Pero eso es lo que yo quiero. Y yo le pregunto, entre estas cosas que estaba buscando este joven, este hombre, este hijo, ¿acaso te es familiar? Porque mientras yo estaba preparando esto, yo me identificaba en mi tiempo de juventud. Yo no sé ustedes, pero yo me identifiqué con mi vida de juventud. Esto es lo que yo quiero y estoy loco por tener ya mis propias cosas y no depender de mi papá y me quiero ir. El problema es que este joven logró lo que quería. Quiero libertad, quiero dinero, quiero estar lejos de mi papá porque yo quiero felicidad. Ahora, eso fue lo que buscó. Segundo, miremos qué fue lo que este hijo encontró. Porque el que busca, encuentra. El que busca, encuentra. ¿Y qué fue lo que encontró este joven en su tarea? Oiga, sí, encontró mucho dinero. Porque el papá dividió todos sus bienes, sí. Toma. La mitad de los bienes es tuya, pues aquí tienes lo que te corresponde. Mire, él consiguió lo que quería, consiguió mucho dinero, toda la herencia dentro de una bolsa se le dio a él. Aquí tienes tu porción. ¿Cuánto fue aquello? No lo sé, pero yo creo que fue mucho, Yeseli, fue mucho. ¿Por qué? Porque la manera como describe a este hombre, tiene que tener buen dinero porque tenía posesiones, tiene criado, podía matar un becerro gordo, ponerle un anillo, salpa. Parece que este hombre tenía bastante dinero. Pues entonces lo que llegó donde este joven fue algo valioso, fue algo mucho dinero. No sabemos cuánto, pero lo que sí sabemos fue que fue lo suficiente para viajar lejos, para llegar hasta aquella provincia y llegar a esa provincia y allí establecerse. Pero ¿qué pasa cuando alguien tiene mucho dinero? Llegan amistades. No dije amigos. Y si menciono amigos le pongo comillas. Porque los amigos que llegan a tu alrededor cuando tú tienes dinero, tú tienes que pasarlo por un filtro. Pero lo más seguro que este hombre, cuando llegó allí con mucho dinero, se le tuvo que haber rodeado de muchas amistades. Vamos por la palabra amigo. Aunque siempre yo he dicho que amigos son poquitos. No dicen que amigos es un peso en el bolsillo, no, ni eso. Ya eso no da. Los amigos pasan por un filtro. Son pocos. Pero este hombre ya encontró amigos. Muchos amigos. Amigos que se acercaron a él, no por lo que él era. No por lo que él era, sino por lo que él tenía. Amigos que se acercaron a él, no importando cuánto se beneficiaban de él y cuánto lo lastimaran o cuánto lo secaran. Porque el propósito de aquellas amistades, lo más seguro era dejarlo pelado, pero a nadie le importaba que lo dejaran pelado. Amigos que se acercaban a él con interés.
Siempre en el mundo vas a encontrar esas amistades. Amistades que llegan a tu vida por interés. Amigos que no le importa si te restan. Hermano, cuando usted busque amigos que le sumen, no que le restan. Pero cuando usted tenga dinero, porque esto es una iglesia de muchos pelados como yo, cuando usted tenga dinero va a ver que se le va a acercar mucha gente detrás de todo lo que usted tiene. Busque amigos que le sumen, no que le resten. Y yo estoy seguro que al hombre de esta historia se le acercaron muchas amistades que en vez de complementarle, le restaron. Amistades que solamente pensaban en ellos y no en su bienestar. La Biblia, palabra de Dios sobre todas las cosas, habla algo referente a esto. Pablo, cuando hablaba en su primera carta a los Corintios en el capítulo 15, verso 33, decía estas palabras: no te dejes engañar. No te dejes engañar, porque las malas compañías corrompen las buenas costumbres. No te dejes engañar. Mire, hay amistades, y perdónenme la ilustración porque puede ser brusca, pero creo que es la única manera como me puedo expresar para que ustedes me entiendan. Hay amistades tipo garrapata. ¿Qué es esto? La garrapata es un parásito. El parásito de la garrapata, una de las cosas que tiene es que se adhiere a la piel del animal y le chupa la sangre como si fuera vampiro, ¿verdad? Y le va chupando la sangre. La garrapata solamente piensa en saciarse ella, sin importar cuánto daño le está haciendo al animal. Yo tenía un toy poodle que lo prestamos, Goldie, era una porquirita así, y lo prestamos para con una novia. Me lo regresaron con más de 40 garrapatas más grandes que él. Aquello era una cosa horrible. Y no me lo aseguraban. ¿Sabes por qué? Porque se le habían chupado casi toda la sangre. Y hay amistades que son tipo garrapata. Se van a acercar a usted no por lo que usted es por lo que se pueden beneficiar de usted. No importando cuánto daño le hagan, lo único que piensan es cuánto me beneficio de tu amistad. Y yo sé que alguno me dirá: pastor, ¿y cómo yo sé que estas amistades que tengo son buenas? Lo acaba de citar Pablo. ¿Qué dice Pablo? Pablo dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Hermano y hermana, si a tu vida llega una persona que te conoce que tú eres cristiano y quiere corromper tu relación con Dios, esa amistad no te conviene. Punto. Mire, yo como pastor he tenido personas que se me acercan y me dicen: quiero una cervecita. Mire, una línea ya. Eso yo no puedo considerar amistad. Porque si sabe que yo tengo una costumbre, ¿por qué la quiere corromper? Dice ahí: las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Si usted tiene una relación con Dios y usted visita la iglesia y llega este pana y te dice: mira que hoy nos vamos de jangueo porque la playa hoy, mira, hoy ni bruma, hoy está nítido, vámonos para la playa. Que yo tengo, que está bien, vámonos, no importa. Eso no es una buena amistad. Si corrompe tus valores, tus creencias, todo lo que tú tienes ya firme, no es una buena amistad. Quizás esto suena hasta vulgar, no sé, yo hasta pensé, no sé si dar este ejemplo, no sé. Pero yo tuve una experiencia, que no es la mejor ilustración, Tito, no es la mejor ilustración, pero me van a entender. Cuando yo trabajaba en energía eléctrica, tuve varias amistades, en las cuales, pues mira, en aquel tiempo yo no conocía al Señor, y nos íbamos de, ¿cómo es Edil? Baile, botella, baraja y bachata. Y bachata. Y nos íbamos por ahí para abajo. ¿Qué no hacíamos? Con el pasar de los tiempos, José, yo descubrí que esas dos amistades eran usuarios de drogas. Mira que nosotros hicimos un montón de cosas, pero a mí esas dos amistades nunca me ofrecieron a mí drogas. Nunca.
Cuando yo me enteré de su debilidad, yo me acerqué y le dije, yo tengo una pregunta. ¿Por qué ustedes nunca usaron droga delante de mí? ¿Por qué ustedes nunca me ofrecieron de lo que ustedes usan? La contestación de ellos fueron, porque nosotros sabemos qué tipo de persona eres. Y que esto no te va contigo. Que esto tú no lo practicas. Que a ti te enseñaron unos valores con respecto a esto y nosotros no te vamos a dañar. ¿Que eran las mejores amistades del mundo? No, no las eran. Pero sabían que yo tenía unas costumbres, que yo tenía unos valores, que yo tenía una manera de ser y ellos no querían corromper eso. Si usted tiene un amigo en este momento que lo quiere sacar de Dios, no es un buen amigo. Si lo quiere contaminar, no es un buen amigo. Y yo no dudo, mi amado hermano, que a este joven de la historia se le acercaron muchas personas que no solamente lo llevaron a fallar, sino que le patrocinaban. Y mucho más. Un amigo debe de ponerle un alto al otro. No hagas eso, te estás haciendo daño. Un verdadero amigo le dice, para, no hagas eso. Eso te está causando daño. En el caso de este hijo, de este hombre, de este joven, lo más seguro que las amistades que encontró lo llevaron a ser partícipe de toda esa desdicha que encontró. Este joven también tenía muchos planes. Perdóname, muchos placeres. Tenía muchos placeres. Yo creo que este joven no se privó absolutamente de nada. Él se dio todo el gusto que le vino en gana. Mucho alcohol, muchas mujeres, muchos juegos, todo tipo de desenfreno. Él no se limitó a nada. Había un refrán por ahí de un anuncio de bebida que decía, el cuerpo me la pide. Así era que decía ese jingle, ¿verdad? Pues este hombre, todo lo que le pidió el cuerpo, le dio. Riendas sueltas a todo lo que le dio. ¿Tú estás familiarizado con eso? Me está preocupando. Después del culto, tú y yo tenemos una conversación, ¿sabes? Pero este joven no le dio, no se cohibió de nada. Él le dio rienda. Fíjese que el verso, porque usted me dirá, pastor, porque usted dice que él le dio rienda sueltas a todo. Mira, el verso 13 dice, vivía perdidamente. Esa frase en el hebreo, lo que nos da a entender era que era un estilo de vida vergonzoso, vicioso y perdido. Ese era el estilo de vida de este joven. Como hay muchos hoy día. Por eso es que lleva por título esto, una historia que se repite. Porque esto es algo que no ha parado. Ustedes tienen que conocer este tipo de personas que los días 1, cuando cobran ese cheque, lo que hace es a darle riendas a la carne. A beber, fumar, droga, baile, botella, baraja y bachata. Dile. Todo eso. Y ya el día 2 no tienen un peso. Pero llegó el día 15 y ¿qué van a hacer? Con todo lo que cobré, voy otra vez ¿a qué? Alcohol, droga, mujeres, vicio, baile, botella, baraja y bachata. Esto es algo que siempre ha padecido. Seguimos viendo que muchas personas siguen en ese desenfreno. Y sin contar, dice, no, pues me llegó algo que no lo tuve que trabajar. Más todavía, porque lo que fácil llega, fácil se va. Lo que no te cuesta, hagámoslo, fiesta. Eso es lo que hace la gente cuando tiene mucha propiedad, mucho dinero, muchas cosas. Son malbaratadores. ¿Por qué? Porque tienen muchos placeres que dar al cuerpo. Y este hombre, este hijo, no solamente encontró mucho dinero, muchos amigos, muchos placeres, sino que por lo mucho dinero, muchos amigos, muchos placeres, encontró mucho sufrimiento. Sí, mucho sufrimiento. ¿Por qué digo que es sufrimiento? ¿Usted sabe lo que significa pródigo? ¿Alguien sabe lo que significa pródigo? Porque mira que muchas veces decimos el hijo pródigo. Pero ¿qué significa el hijo pródigo? ¿Qué significa pródigo?
Según el diccionario, pródigo significa derrochador, aquel que despilfarra, aquel que gasta sin cuidado, sin medida, todos sus bienes. Eso es pródigo. Un derrochador. Y este joven, por haber derrochado y malgastado todo lo que tenía, cayó en un sufrimiento. La pregunta obligatoria es, ¿qué fue lo que derrochó este joven? ¿Qué fue lo que él derrochó? Alguno me va a decir, pastor, este hombre derrochó todo su dinero. Ojalá y hubiese sido todo su dinero. Porque este joven no solamente derrochó todo su dinero, sino que él derrochó su tiempo, derrochó su bienestar, derrochó su vida, derrochó su familia y derrochó su futuro. Todo eso lo derrochó. Hay un refrán que dice, lo que siembras cosechas, ¿verdad? Pues él sembró prácticamente sufrimiento y cosechó miseria. Porque eso fue lo otro que encontró él. Sufrimiento y miseria. Miren para allá, antes un joven de familia rica, ahora era un mendigo. Antes con una herencia significativa y ahora en una extrema pobreza. Antes él deleitaba de sus manjares y ahora simplemente anhelaba poder comer de las algarrobas que comían los cerdos, que ni eso podía comer. Antes él vivía saciado de todo, pero ahora estaba desmayado, con hambre, hambriento. Bueno, yo acabo de describir todo lo que este joven encontró. Él buscó, pero lo que encontró fue todo esto. Tenía unos deseos, él lo quiso, pero esto fue lo que encontró. Y yo digo, qué cuadro más triste este, ¿verdad? Al analizar la vida del hijo pródigo, es un cuadro que yo digo, wow, qué cuadro es este que se está presentando en el día de hoy. Y cuando miro el cuadro del hijo pródigo, es el cuadro de toda aquella persona que ha tomado malas decisiones, toda aquella persona que ha tenido malas acciones y que ha resultado en las consecuencias de sufrimiento. Porque nosotros por las malas acciones, malas decisiones, tenemos que enfrentar ciertas cosas. Solo imagínate la tristeza de este hombre desesperado, vergüenza, humillación, todo lo que sentía este hombre del hijo pródigo. Este joven, yo le he catalogado que es un joven que estaba en una bancarrota total. Pastor, ¿una bancarrota total? Sí. En una bancarrota total digo que es en una bancarrota económica, en una bancarrota física y en una bancarrota espiritual también. Espiritual, sí. En una bancarrota espiritual, porque el hijo, teniendo la obligación de honrar al padre, la Biblia me dice que honre al padre y no lo hizo. La Biblia me llama que yo sea un buen mayordomo de los bienes que tengo. Y este joven no fue buen mayordomo de lo que tenía. Y solo imagínense la vida que llevaba este hombre de desenfreno cuando él dice que vivía perdidamente. Borracho, fornicando, solo dando riendas sueltas a lo que él quería. Imagínense que este hombre, cuando él analiza su vida, ¿qué es lo que dice? Padre, he pecado contra el cielo. Este joven reconocía que lo que había hecho no era la voluntad de Dios. Que había fallado ante Dios. Él lo reconoce. He pecado ante el cielo. El cuadro, sin lugar a duda, de este hijo pródigo es un cuadro completamente triste, desgarrador. Pero si triste es saber que este es el cuadro del hijo pródigo, triste es saber que es el cuadro de algunos el día de hoy. Que esto no se queda en simple parábola, una historia de camino. Se queda en la realidad de muchos en aquel tiempo y que no es la excepción el día de hoy, porque muchos están como el hijo pródigo. Este es el cuadro de las malas decisiones con terribles consecuencias de muchos.
Hay algunos, vuelvo e insisto, que viven la vida de este hijo pródigo. Es la historia espiritual de muchos el día de hoy. ¿Le es familiar? Definitivamente, posiblemente es tu vida. Pero si yo lo dejo aquí, sería la historia más triste del mundo, porque entonces no te estoy dando herramientas. No te estoy diciendo la parte buena de la historia. Pero vamos a seguir analizando esto, porque este joven, en un momento dado, deseaba algo y se fue en pos de aquello y tuvo malas consecuencias. Pero ahora que estaba en la miseria, ahora dice, yo necesito algo nuevo. Y ahora tenía otro deseo. El verso 17, ¿qué es lo que dice? Y volviendo en sí. ¿Sabe que la misma parábola te está diciendo que este hombre, sus decisiones no eran coherentes, no eran buenas, no estaba en sí a la hora de tomar esas decisiones? Y dice el verso 17, y volviendo en sí. Hermano, ahí cuando el Espíritu Santo redarguye. Cuando el Espíritu Santo da fuerte, entonces a uno es que cae en sí, ¿verdad que sí? Y este hombre cayó en sí, este joven, ¿sabe lo que estaba haciendo? Yo creo, mi amado hermano, que cuando él dice que este hombre cayó en sí, fue cuando él vino y reconoció muchas cosas que estaban malas en su vida. Este hombre allí reconoció que en la casa de su padre iba a estar mucho mejor. Este joven reconoció que el lugar donde estaba antes era mucho mejor. Él cayó en sí. Y al saber que en aquel lugar iba a estar mucho mejor, entonces sus deseos cambiaron. Y ahora este joven deseaba cambiar aquellas algarrobas por el alimento que tenía antes. Cambiar aquellas ropas sucias por los vestidos que antes tenía. Ahora al caer en sí, arrepentido de todo, quería cambiar aquellos cerdos por el amor de un hogar, por el amor de una familia, por el amor de un padre. Ahora este hombre había caído en sí. Este joven ahora anhelaba recuperar todo lo que él mismo había abandonado. ¿Acaso hay en la historia algo que le dice, no es que a mí me obligaron a salirme de aquí? No. ¿Acaso fue alguien que lo sonsacó para que tomara esas decisiones? No. Las decisiones de este joven fueron sus propias decisiones. Y este joven ahora anhelaba recuperar todo lo que él mismo había abandonado, despreciado y desechado. Y yo pregunto en la mañana de hoy, iglesia, yo pregunto en la mañana de hoy, ¿cuántas cosas tú has abandonado que anhelas recuperar nuevamente? ¿Cuántas cosas has dejado a un lado? ¿Cuántas cosas tú has abandonado que quieres y anhelas recuperarlas? Yo pregunto, ¿tú te acuerdas del alimento espiritual que antes comías? ¿Te acuerdas cuando leer la Biblia para ti era un deleite? Pero ahora, ¿dónde está tu Biblia? ¿Dónde está tu Biblia? Porque ahora con la Biblia en el celular, ahora un mamey, pero la Biblia que tú se supone que tengas para estudiarla. ¿Te acuerdas cuando te reunías para poder estudiar? ¿Tú te acuerdas cuando sacabas ese tiempo para orar? ¿Te acuerdas de ese tiempo que tú usabas para mantenerte fiel? Y yo pregunto, ¿te acuerdas de todo eso que abandonaste? ¿Acaso te sientes sucio o sucia porque en los lugares donde te has metido tú reconoces que no es un lugar donde Dios te quiere? ¿Te reconoces todo eso que abandonaste? ¿Acaso, te pregunto, acaso estás experimentando la triste sensación que tu familia, tu hogar, Dios, tu iglesia están distantes de ti? Déjame decirte algo. ¿Quién se fue de la finca? El joven. Ahí se fue el joven. El país nunca lo votó, ¿verdad? Ni el hermano tampoco lo votaron. La iglesia sigue en el mismo sitio. Tus hermanos en la fe siguen en el mismo sitio. Dios sigue a tu lado. Tu pastor sigue aquí. Quien toma la decisión de irse, eres tú. Te pregunto,
¿Anhelas recuperar todo eso? ¿Anhelas recuperar todo eso? Porque si tú anhelas recuperar todo eso, déjame decirte algo. Sentado sin hacer nada no lo vas a lograr. Simplemente con el deseo no lo vas a lograr. ¿Por qué usted dice eso, pastor? Porque cuando yo miro el verso 18 de esa lectura, este hombre cuando reconoció que estaba mal, ¿qué fue lo que dijo? Me levantaré e iré. En otras palabras, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Tú tienes que tomar una acción. Reconozco que estoy mal, me arrepiento y voy en pos de recuperar todo aquello que yo he perdido. Toma la decisión de hacer un cambio en tu vida. Reconoce que has pecado, arrepiéntete y regresa nuevamente a la casa. Regresa. Porque esperándote siempre, siempre habrá un Padre que ansía tu regreso. Siempre vas a encontrar a Jesús esperando por ti. Siempre vas a encontrar a Dios derramando misericordia sobre tu vida, amor, perdón, restitución, cobertura, gracia sobre gracia. Jesús quiere darte el lugar que te corresponde. Dice la palabra que el padre del hijo pródigo hizo fiesta cuando aquel joven regresó. Y déjeme decirle, la Biblia dice que hay fiesta en los cielos cada vez que un pecador se arrepiente. Y cuando regresan a casa, los que han tomado la decisión de no estar, hay fiesta en casa también. Aquí hay fiesta. Pastor, me estás confundiendo. Yo estoy aquí. Pastor, me estás confundiendo porque yo estoy aquí en la silla. Pastor, me estás confundiendo porque entonces ¿a quién tú le estás predicando? ¿A los que están por el internet? Pastor, me estás confundiendo. Porque usted me ve aquí semana tras semana, pues este mensaje, pastor, no es para mí. Y yo quiero que verdaderamente tú vuelvas a hacerte esa pregunta. ¿Acaso este mensaje es para mí? Porque déjeme decirle algo, iglesia. Yo quiero que tú estés seguro si tú estás aquí. Porque hay muchas personas que llegan y se sientan en esa silla, pero están físicamente, que no lo están. No lo están. Y si usted quiere ponerse su ropa dominguera, su ropa espiritual el domingo, déjeme decirle que se nota cuando usted no está. Su cuerpo está, pero su mente el día de hoy está no en lo que Dios me puede hablar el día de hoy, sino en todo lo que yo puedo hacer cuando el pastor se calle ya la boca, se acabe el culto y me vaya yo fuera de las 4 paredes del templo. Porque quiero mi herencia. Oiga, quiero mi herencia el día de hoy. Hable, pastor, predíqueme. Pero ¿qué vas a hacer con lo que se te predica, con lo que se te ha dado en la mano? Con esa herencia que el Señor te ha dado a ti día a día. ¿Qué tú vas a hacer con eso? Porque tan pronto salga de aquí, me voy otra vez para el baile, botella, baraja y bachata. Por eso digo, alguno dirá, el mensaje no es para mí, y yo te digo, hermano y hermana, porque esto no es un mensaje evangelístico. Esto no es un mensaje para ganar a las personas a Cristo. Esto es un mensaje para aquellos que han reconocido a Cristo Jesús como su Salvador. Aquel mensaje que llegó a tu vida y se te dio la mejor herencia que tú puedes recibir, salvación, vida eterna. ¿Y qué tú haces con lo que Dios te ha dado? ¿Qué tú estás haciendo? Pastor, tengo una pregunta. Dígame. ¿Por qué este padre trató a este joven, a este hijo, de la manera que lo trató? Después de lo ingrato que fue. Y ahí yo te voy a dar la contestación.
Fácil, bien fácil es la contestación a eso. ¿Por qué este padre trató a su hijo de la forma que lo trató después de haber sido ingrato? Porque el padre nunca dejó de ser padre. El hijo nunca dejó de ser hijo. Y de igual forma es nuestra relación con Dios. El día que usted reconoció a Cristo Jesús como su Salvador, usted se ha convertido en hijo. Y si yo fallo, la Biblia me dice que Él es fiel y justo para perdonar todos mis pecados. Y me dice la Escritura que nada ni nadie me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pues de la misma manera que este joven regresó a casa con un padre que abrió sus brazos para recibirle, así es el Señor con nosotros. Te alejaste, fallaste, pero te has arrepentido, regresaste y yo voy a abrirte los brazos y te recibo como hijo, y así es el Señor con nosotros. Amén. Aleluya. Él lo hace con... Hermano, yo sé que no hay nada que me separe del amor del Señor. Y yo sé que en mí hay un Espíritu Santo que sabe que cuando yo fallo, Él me va a redarguir y me va a animar a levantarme e ir en pos de mi Padre Celestial, porque sé que en mi Padre hay perdón. Con esto voy terminando. Ahora sí, María, voy terminando. Como dije anteriormente, quizás alguno diga, pastor, este mensaje, yo no lo entiendo. Si usted borró todo lo que yo le dije desde que Wichi abrió su boca y dijo, hermanos y hermanas, abran su Biblia. Si usted borró todo eso, yo se lo voy a poner en algo corto, preciso y conciso. Se lo voy a hacer fácil. El Señor nos ha adoptado como sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? No todos somos hijos de Dios, sino que la Biblia dice en el libro de Juan capítulo 1, verso 12, mas a todos los que le recibieron a Cristo Jesús, a los que creen en el nombre de Cristo Jesús, se le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. El día que usted abrió su boca, usted se convirtió en hijo. Y porque somos hijos de Dios, usted no es poca cosa. La Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 8, verso 17. Y si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios. Tenemos una herencia. Somos herederos. El Señor nos ha dado herencia. Nos ha dado todo ese tesoro, todo ese evangelio que es un tesoro. Él nos ha dado el tesoro, la herencia de la salvación por gracia. Nos ha dado perdón de pecado, nos dio dones, nos dio talento, nos ha dado una ciudadanía, ha preparado un lugar para que donde Él está nosotros también estemos. Él nos ha dado todo eso. La pregunta es, ¿qué tú has hecho con todo eso? ¿Qué has hecho con lo? Pastor, si es así tan sencillo como usted lo dice ahora, yo he pecado contra el cielo y contra la iglesia. Señor, yo he pecado. Porque después que tú me adoptaste como hijo y me has dado una herencia, yo la he malbaratado. Y aunque estoy presente en la iglesia, yo estoy tan lejos. Estoy tan lejos en mi relación contigo. Si tú reconoces eso, yo te digo hoy te digo en el nombre de Cristo Jesús, regresa a casa. Regresa a casa, porque el Padre tiene los brazos abiertos, esperando. Ya te ve desde la distancia y ya Él está esperando para hacer fiesta, para darte vestiduras blancas una vez más, ya que las ensuciaste, de revestirte nuevamente, para hacer fiesta, para ponerte ese anillo y decir, mi hijo que estaba muerto, hoy vive. ¿Cuántos reciben la palabra el día de hoy? Aleluya. Si ese aplauso es para el Señor, dáselo más fuerte. Termino con esto. ¿Qué has hecho con tu vida? ¿Qué has hecho con lo que Dios te ha dado? ¿Eres acaso
un reflejo de lo que pasó en la vida del hijo pródigo? ¿Es acaso la vida del hijo pródigo la vida tuya? ¿Acaso te has alejado de la voluntad de Dios? ¿Acaso te has rebelado contra el Padre Celestial? Simplemente, entra en sí, arrepiéntete, regresa a casa. Señor, la palabra ha sido predicada. Te corresponde a ti, Señor, mover. De la única manera, Señor, que podemos volver en sí es que seas tú moviendo el Espíritu Santo, que eres tú mismo en la vida de cada uno de nosotros. Nos hagas reconocer que nos hemos alejado de ti y que hemos tomado esa herencia que tú nos has dado y la hemos despilfarrado, la hemos malbaratado y no le hemos dado, Señor, el debido respeto que merece esa herencia. Y hoy, Señor, hoy te pido que lo podamos reconocer y poder saber que en tu casa, en tu familia, al lado de ese Padre Celestial es que estamos mejor. Porque aunque el mundo me puede ofrecer tantas cosas, mejor es estar en Cristo Jesús. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Pues yo te pido, Señor, que nos hagas entender que mejor es estar en tu casa, mejor es estar en tus atrios, mejor es estar, Señor, postrado a tus pies. Si nos hemos alejado, recíbenos nuevamente, Señor. Así como